Un cordial saludo para todos nuestros hermanos que se unen en este momento a esta lección divina para el domingo quinto, el tiempo ordinario en este ciclo C. Los invitamos a todos, cada uno en su casa, en su hogar, en su familia, en su comunidad parroquial, en su lugar de estudios. Qué bello es por encontrarnos en este domingo donde la liturgia nos tiene preparada una escena del Evangelio muy bonita, muy especial, muy llamativa, que nos llama a la fe, muy especial porque nos recuerda la acción de Jesús en nuestras vidas. Pero lo más importante, el origen de nuestra iglesia. Entonces los invitamos para que bien dispuestos, acomodando las Sagradas Escrituras, encendiendo un cirio, teniendo a la mano un crucifijo, y el corazón y el alma bien dispuestos, vamos a reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo para que este Señor de vida y amor abra nuestra mente y nuestro corazón, de forma tal que podamos comprender, amar y aplicar las Sagradas Escrituras. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Iniciamos con el primer paso, que es la lectura. Tomamos entonces el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Estaba Jesús a la orilla del lago de Genezaret y la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: Sal de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. En nuestro segundo paso, la meditación, vamos a fragmentar este texto. No vamos a hacer una interpretación o un análisis así lineal como se ha venido haciendo, sino que vamos a romper el texto, lo vamos a fragmentar para comprender su mensaje. Lo vamos a dividir en 4 partes que están ahí en el inferior de nuestra pantalla: la enseñanza, el mar, la barca y los peces. Ahí están las convenciones para cada uno de los tópicos que vamos a manejar. En el primero, la enseñanza. Vemos que Jesús está en un primer momento enseñando. ¿Dónde lo hace? En la orilla del lago, en el límite entre la tierra y el agua. Bíblicamente, entre la seguridad y la experiencia de la fragilidad. ¿Qué es lo que nos pone a nosotros en esa situación? Las decisiones. ¿Cómo entra Jesús a enseñar? ¿Cómo puedo yo empezar a escuchar a Jesús? Cuando tengo que tomar una decisión. Es en esta orilla donde Jesús comienza a entrar y comienza a enseñar, comienza a comunicar su palabra. Pero hay un detalle particular: la multitud. Toda la gente se amontonaba sobre Jesús y casi que lo asfixia, por decirlo así. El hecho de decir que la gente se agolpaba sobre él es el hecho de decir, era tanta la cantidad de gente que ni lo dejaban hablar, ni lo dejaban respirar, ni nada de eso. Entonces démonos cuenta que hay algo importante en este sentido. Las decisiones hacen que nosotros nos asfixiemos.
¿Cuántas veces nosotros hemos tomado malas decisiones porque no respiramos, porque no tomamos conciencia, no nos damos un tiempo para alejarnos, tomar distancia y saber realmente qué es lo que Dios quiere? Qué bueno es que en este momento de nuestra vida, cuando tenemos que tomar decisiones frente al trabajo, frente a la familia, frente al ámbito parroquial, al ámbito sentimental, en el ámbito económico, en todas las decisiones, por ejemplo, cuando se acercan las elecciones en los países donde tenemos democracia, ¿nosotros qué hacemos? ¿Dejamos que la multitud nos absorba o hacemos como Jesús, tomamos distancia? Qué bueno es encontrar aquí un bello mensaje que es dejar que Jesús tome un poco de distancia, y eso tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas, tomar un poco de distancia para tener una mejor perspectiva, una mejor panorámica, y así poder respirar mejor, tener luz, tener claridad para saber qué hacer. Entonces aquí ya viene lo más interesante del texto. Jesús ve que los pescadores están lavando las redes, es decir, las barcas están desocupadas. Entonces es el momento de aprovechar y sentarse en la barca. ¿Qué significa esto de lavar las redes? Ya en las redes vamos a hablar más adelante, pero el hecho de lavar las redes significa justamente qué estoy haciendo con mi vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿La estoy purificando? Dense cuenta lo bonito de este detalle. Mientras Jesús enseña, los pescadores están lavando su red, es decir, la enseñanza lleva a una purificación. Entonces Jesús se sienta en la barca para tomar distancia y poder hablar mejor a la comunidad. Entonces Jesús comienza a enseñar. ¿Qué enseña Jesús? Lucas no nos lo dice. Lo importante es la actitud de la gente lo escuchaba, la gente seguía ahí estando frente a él. Entonces, este primer momento de la enseñanza es el punto de partida de Lucas para decirnos que en Jesús hay un poder. Su palabra tiene poder. Ese poder es su misma persona. Él es el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador. Continuamos entonces con el mar. Para explicar el mar tenemos que partir de un contexto, y es el contexto de los judíos. Resulta que pues este texto nosotros lo conocemos por varios de sus títulos que a veces encontramos en las pericopas de nuestros textos bíblicos, ¿no? Está la pesca milagrosa, la primera vocación, los 4 primeros discípulos, los 4 primeros apóstoles, Jesús llama a Pedro, la multiplicación de los peces. Entonces encontramos muchos títulos, pero todos hacen referencia como que al hecho del milagro. Resulta que Lucas nos quiere contextualizar muy bien sobre el sentido de esta escena, porque esta escena es propia de él. Digamos que en Juan 21 se encuentra, pero tiene otro contexto, otro sentido, que es la resurrección de Jesús. Entonces aquí tenemos que recordar justamente en el contexto judío cuáles son los 3 milagros que recuerdan la acción de Dios en el pueblo. Entonces, para los judíos, el mar tiene una conexión importante, porque el mar en las culturas que rodeaban al pueblo de Israel, el mar era un dios, era un demonio, era una entidad que tenía un poder maligno. En cambio, para el hombre bíblico, para la mentalidad bíblica, el mar es solamente una criatura. De hecho, es lo que Dios comienza a separar. Dios comienza a separar las aguas, entonces la rebaja al nivel de criatura. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser criatura, se le asigna un símbolo especial, y es el símbolo de la oscuridad, de la muerte, del límite de la existencia. Entonces, ¿qué pasa? Que los milagros que hacen referencia al mar son las 3 grandes acciones, las 3 profesiones de fe del judío. La primera, Dios es un Dios de vivos. ¿Y eso cómo lo podemos constatar? Porque Dios, después del diluvio, hace una promesa que va a perdurar por todas las generaciones. No volveré a destruir la tierra. Primer milagro, el arco iris. Dios, después de haber aniquilado la maldad de la humanidad, promete no volver a acabar con ella, sino que darle una oportunidad. Entonces el primer milagro es el milagro de la vida, el milagro de la supervivencia, la existencia. Segundo milagro del mar, el éxodo. El pueblo pasa por en medio del mar con el pie seco, es decir, las aguas de la muerte no tocan al pueblo libre. Las aguas de la oscuridad, las aguas de la fragilidad no tocan al pueblo que ha sido liberado por Dios. Tercer milagro del mar, Jonás. Jonás
que predica la conversión, y Dios que tiene misericordia de un pueblo. Estos tres milagros son los más importantes para la mentalidad del judío. Entonces ya nos damos cuenta por qué Jesús enseña desde la barca en el mar. Jesús está enseñando, está recordando al pueblo la acción salvadora, la acción liberadora de Dios. Dios es el que tiene el poder, Dios es el que tiene la fuerza, no es la muerte, no es la enfermedad, no es la esclavitud, es Dios mismo que actúa. Por eso él le ruega a Pedro, y miren que eso es algo tan bonito. O sea, uno pensaría en ese momento, pues, si Jesús le dice a Pedro, préstame tu barca y déjame enseñar un poco retirado de la gente, pues, si yo fuera Pedro, pues yo dejo que Jesús vaya tranquilo. Antes es un honor que Jesús vaya en mi barca y enseñe desde mi barca. Dense cuenta que aquí el texto dice, Jesús le ruega a Pedro. Entonces aquí ya tenemos que entender un poco más que el texto no es una crónica, sino que es una enseñanza teológica. Es una enseñanza a partir de un suceso que tiene un signo y un símbolo muy especial. ¿Por qué Jesús le ruega a Pedro? Es la pregunta. Porque Jesús quiere conducir a Pedro justamente a recordar la experiencia del mal humano. ¿Qué pasa cuando en la iglesia nos olvidamos de la condición de inferioridad, de fragilidad de nuestros hermanos? ¿Qué pasa cuando a veces nos llenamos de títulos, nos llenamos de honores, de prestigios y nos olvidamos del mal que padece cada persona? Entonces Jesús, ¿qué hace? Ruega. Jesús toca las puertas de tu corazón para decir, déjame entrar ahí en tu barca, déjame enseñar, pero quiero que te vayas al mar. Es decir, quiero que recuerdes de dónde te saqué. Entonces, allí entendemos por qué Jesús insiste en llevar a Pedro. Es decir, Jesús quiere llevar a la iglesia a ese camino de reencuentro con su fragilidad, de saber que no es eterna, de saber que no es perfecta, de saber que tiene que tomar conciencia de sus propios límites. Entonces, ya después de que Jesús enseña, Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, es decir, metámonos directamente en el centro del mar. Metámonos en toda la fuerza de la oscuridad, de la muerte, de la fragilidad, de los límites, y echa tu red para pescar. Es decir, echa tus manos, echa tu trabajo, echa todo lo que tienes ahí dentro de esta experiencia del mal que sufre la humanidad. No tengas miedo, métela ahí. Entonces, Simón, ¿qué le dice? Instructor. El texto original dice instructor, ni siquiera le dice maestro, le dice instructor. Hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Qué nos quiere decir esto? Hemos bregado toda la noche, hemos estado insistiendo en el momento más oscuro de la historia. Hemos estado insistiendo donde no hay luz. Hemos estado insistiendo allí donde no hay esperanza y no hemos conseguido nada. ¿Qué pasa cuando la iglesia se aleja de Dios? Se pierde en la oscuridad y no pesca nada. ¿Qué pasa con los sacerdotes que se olvidan de rezar, con las religiosas que se olvidan de la oración, de ese encuentro con Dios? Pueden crear miles de pastorales sociales, pueden crear miles de formación bíblica, pueden crear miles de formaciones teológicas, pueden hacer campañas, actividades económicas, actividades con niños, con jóvenes, con adultos, con viejitos, pueden hacer de todo. Pero de todas esas actividades, ¿quiénes se quedaron? Ninguno. ¿Quiénes se quedan después de un bazar en una parroquia? Ninguno. ¿Quiénes se quedan después de que se recolectan tantos bienes materiales en un Vía Crucis del Viernes Santo? No hemos pescado nada. Es decir, los afanes de nuestra vida nos han llevado a preocuparnos por cosas superficiales, por buscar dinero, por buscar seguridad, por buscar un título, por buscar X o Y situación. Y sin embargo, Pedro dice, no hemos pescado nada. La respuesta está en esta misma escena. ¿Por qué no han pescado nada? Porque estaban sin Jesús. Y lo hicieron todo en la noche, en las sombras, allí donde nadie puede ver, allí donde nadie puede observar. Para muchos este texto, digamos que es muy fácil de entender en el ambiente de los pescadores, porque los peces en la noche salen y se dejan ver.
Entonces démonos cuenta de la incoherencia que se encuentra en este texto, si lo tomamos como crónica. Aunque en la noche es más fácil pescar, ellos no han pescado nada, pero démonos cuenta que aquí el sentido es más teológico. Es decir, mientras estamos en ambientes fáciles, allí no está Dios, y donde no está Dios, no se puede pescar nada, no se puede atrapar nada. Vámonos entonces con el símbolo de la barca, que es otro símbolo también muy bonito, muy interesante. La barca es el símbolo por excelencia de la iglesia. Antiguamente los primeros cristianos simbolizaban su fe a partir de una barca, porque la barca era el símbolo justamente del recuerdo de los primeros apóstoles, de los pescadores. Entonces en la barca vamos todos. En la barca cabemos todos. De hecho, el Papa Francisco nos lo insistía muy bien en la oración universal que él dirigió. En esta barca nadie puede quedarse por fuera. La barca es el símbolo de la iglesia. Todos estamos allí. El texto nos dice que habían dos barcas, estaba la de Simón y estaba la de sus otros compañeros. Estas dos barcas son las dos iglesias importantes, la de Oriente y la de Occidente. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Son las dos barcas, es decir, las dos comunidades que han logrado caminar y entender el Evangelio, pero que aún así hay diferencias. Aún así mantienen ciertos límites y ciertas diferencias. ¿Qué pasa en la barca? Jesús está ahí con Pedro y él le dice, echa la red. Entonces aquí entendemos la palabra de Pedro. Por tu palabra, por tu declaración, echaré las redes. Es decir, es gracias a la palabra de Jesús que la iglesia toma la decisión de lanzar la red, de meterla allí justamente donde está la fragilidad, donde está la muerte, donde está la enfermedad, donde están tantas situaciones, la pobreza, la ignorancia, tantas cosas que aquejan y quitan la dignidad del hombre. Es gracias a la palabra de Jesús que la iglesia logra tomar la fuerza para meterse allí dentro. ¿Y qué pasa cuando Jesús da esta orden? Démonos cuenta como el texto dice, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban con romperse. Las redes que ellos habían purificado, habían lavado gracias a la enseñanza de Jesús, ahora al untarse de esta cuestión de fragilidad, al untarse de todo lo que rodea al ser humano, logran sacar muchos peces. Entonces Pedro, al ver que hay muchos peces, ¿qué hace? Llama a sus compañeros, les hace una señal con la cabeza. Esto es un llamado a la sinodalidad. Debemos pescar juntos. No es mi barca, no es mi parroquia, no es mi comunidad, no es mi familia. Somos todos los que estamos llamados a sacar los peces que están inmersos en la muerte, inmersos en la enfermedad, inmersos en la indecisión, inmersos en tantas situaciones. No soy yo solo, necesito a un compañero, necesito a un hermano, necesitamos pescar juntos y este es un llamado muy importante a la sinodalidad, trabajar juntos, escucharnos y apoyarnos juntos. Entonces, el texto sabemos cómo termina. Ellos dejaron la barca en la tierra, es decir, ellos dejaron asegurada la iglesia para seguir al Señor. Aquí nos damos cuenta justamente de la experiencia del martirio de Pedro, Santiago y los demás apóstoles. Ellos, al hacer la pesca, ya pueden dejarla en tierra, ya pueden dejarla firme en este mundo. ¿Por qué? Porque ellos ya cumplieron su misión y por eso esta experiencia de seguir al Señor es la experiencia del martirio. Yo ya dejo todo con tal de estar ahora con mi Señor, con mi Dios, con mi amor. Vamos ahora con nuestro último símbolo, nuestro último signo de este texto, los peces. Pez en griego se dice ictis, pero esta palabra ictis era la confesión de fe de los primeros cristianos, porque el pez era justamente el símbolo de todas las personas que se bautizaban y confesaban su fe en Cristo Señor. El ictis es también la abreviación de unas palabras en griegas: Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, hombre salvador. Entonces ellos, por ejemplo, era un código que ellos tenían antes de empezar las Eucaristías, antes de la fracción del pan, antes de la enseñanza de la palabra. Ellos decían ic y el hermano decía tis.
tenía que completarlo. Hacían el símbolo del pez, porque si nosotros vemos las letras griegas, si se juntan, forman el símbolo del pez. Entonces el pez es el símbolo justamente de esa persona nueva, de esa persona que ahora ha sido llamada a la fe. ¿Por qué se toma el pez? Porque es el animal que tiene vida en medio del mar, es decir, es la persona que a pesar de la experiencia de la muerte, a pesar de la enfermedad, a pesar de la pobreza, la ignorancia, de tantas situaciones, sigue existiendo, sigue viviendo, es capaz de luchar. Y la iglesia está llamada a sacarla, a darle su dignidad, a hacer que ella está por encima de esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia cuando pesca con Jesús revienta las redes. Y el texto griego es muy bonito porque dice el texto original que eran tanta la cantidad de peces que hasta las barcas se hundían, se sumergían. ¿Y qué es esa inmersión? El bautismo. Son tantos los que llegan a nuestra iglesia que todos quieren bautizarse, todos quieren sumergirse en las aguas de la muerte de Cristo para resucitar a una vida nueva. Por eso este texto es muy bello, muy especial y no tiene nada que ver con lo que nosotros pensábamos antes. Entonces, esta experiencia justamente de los peces es también un llamado a nuestro corazón para decir, bueno, yo en este momento soy pez o soy pescador. Soy pez porque me hace falta dar ese salto de fe. Soy pez porque todavía estoy limitado, tengo miedo, tengo ansiedad, tengo tantas situaciones que aquejan mi vida que yo no puedo salir y respirar por mí mismo. O quizás soy pescador porque quizás a través de mi labor estoy haciendo que otras personas tengan una vida nueva. Y es muy hermoso el final de este evangelio porque Jesús, cuando Pedro cae, él cae a las rodillas de Jesús. Es decir, cuando Dios comienza a orar maravillas, el hombre reconoce su fragilidad y sabe que sin él no puede lograr absolutamente nada. Se puede tener inteligencia, se puede tener medios económicos, se puede tener una posición social, una posición política que pueda favorecer muchas cosas. Se puede contar con títulos profesionales, se puede contar con muchas cosas, pero sin Dios no somos nada. Y cuando Dios hace maravillas, simplemente nos queda arrodillarnos, llorar delante de Él y decirle, Señor, sal de mí porque no te merezco. Sal de mí porque soy un pecador, sal de mí porque me equivoqué. Sal de mí porque yo estaba haciendo las cosas diferentes. Es la experiencia y la fragilidad del amor verdadero. De saber que ante la grandeza del otro ser, todo se queda corto. Jesús, ¿qué hace? ¿Se va? ¿Lo deja solo? ¿Le dice si usted es un pecador quédese ahí? No. Esas palabras que dice Jesús son para nosotros también. Y yo quiero tomar la traducción griega. No estés temiendo. Ahora atraparás a hombres vivos. Ahí ya cambia completamente el sentido del texto. No estés temiendo, atraparás a hombres vivos. ¿Cuál es la misión de Pedro al seguir al Señor? Atrapar a hombres vivos, a hombres que quieren vivir. Por eso la fe es una llamada libre, es una llamada de amor. Si hubo alguien que nos enseñó esta experiencia de fe, de renovación de la iglesia, fue su santidad San Juan XXIII. Este Papa bueno que convocó al Concilio Vaticano II para que la iglesia retomara sus fundamentos, es el que nos inspira en este texto evangélico para recordar esa llamada del Señor. Por eso tomamos la oración al Espíritu Santo para que estas palabras nos ayuden también a nosotros en nuestra misión como iglesia. Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor a Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés, por descuido mío, vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Que la efusión de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Amén.
Vamos a nuestro cuarto paso, que es la contemplación. Yo te invito para que en este momento retomes el texto bíblico. Leyéndolo, vamos a cerrar también nuestros ojos y vamos a pensar en cada escena de este evangelio. Empecemos por la enseñanza. ¿En qué orilla del lago estoy en estos momentos? ¿Qué decisiones me aquejan, me preocupan? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Cómo está mi cuerpo, mi salud, mi alma, mis pensamientos, mi espíritu, mi relación con Dios, con los demás? ¿Cómo está mi condición social? ¿Yo qué pienso de mi historia? ¿Cómo veo mi pasado? ¿Cómo proyecto mi futuro? Y en esta encrucijada, Jesús me habla. Quiero escuchar su voz. ¿Qué palabras de gracia quiero escuchar de Él? ¿Cuáles son las que necesita mi corazón? ¿Cómo estoy escuchando lo que Jesús me dice en su palabra? Luego de enseñar, Jesús se monta en la barca para decirle a Pedro, pesca. Yo reconozco la barca a la cual pertenezco. Soy consciente de la comunidad en donde Dios me ha querido colocar. Comunidad llamada familia, comunidad llamada trabajo, comunidad llamada parroquia, iglesia, comunidad que se llama ciudad, que se llama país. Yo soy consciente de a quién pertenezco y a quién debo servir. ¿Cuáles son las redes que utilizo para pescar? ¿Son redes de la ley, de la justicia humana? ¿Son lazos que someten, son cadenas que amarran? ¿O como dice Oseas, son lazos de amor que atraen y seducen? ¿Cuál es el mar que me preocupa en este momento? ¿Cuál es la experiencia de muerte que me está sofocando? ¿Cuál es esa experiencia de oscuridad que me hace temblar, que me hace sentir miedo? Pero después de haber visto todo lo que hace Jesús en su iglesia y en mi vida, yo quiero ser un hombre vivo, pescado por Él, pero también convertirme en pescador de hombres vivos. Haz un momento de silencio y contempla este texto. Luego de haber realizado estos 4 pasos de la lección divina, nuevamente vamos a retomar el texto bíblico, lo vamos a leer unas cuantas veces para saborearlo, degustarlo. Recordemos que la palabra de Dios es alimento para nuestra alma. Tomamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Primer paso, lectura. ¿Qué dice el texto? Respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué personajes están presentes en esta escena? ¿Dónde se realiza este pasaje? ¿Cómo se presenta Jesús ante la muchedumbre? ¿Qué sucede en las barcas? ¿Qué causa Jesús en Pedro, Santiago y Juan? Pausemos y demos respuesta. Segundo paso, meditación. ¿Qué quiere decir el texto? Vamos a dar respuesta a estos interrogantes. ¿Por qué Jesús está enseñando? ¿Por qué la gente se agolpa sobre Jesús? ¿Por qué Jesús pide alejarse en la barca? ¿Por qué Jesús pide a Pedro lanzar las redes? ¿Qué sucede en las barcas? ¿Qué significa el rechazo hacia Jesús en Pedro? Pausemos y meditemos. Tercer paso, la oración. ¿Qué le digo a Dios desde el texto? Los invito para que podamos saborear y degustar este fragmento del Salmo 137, donde podemos decir con el salmista las palabras que también podemos sentir al reconocer la experiencia del amor del Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor,
tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Amén. En el cuarto paso, la contemplación, vamos a profundizar el texto, haciendo un momento de silencio y reviviendo este encuentro con Dios. ¿Cómo escuchamos la enseñanza de Jesús? ¿Por qué es necesario creer en la palabra de Jesús? ¿Qué simboliza hoy la barca? ¿Qué redes usamos hoy como iglesia? ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos peces o pescadores? Pausemos y contemplemos. Hemos llegado a nuestro quinto paso, que es la acción, el momento de poner en práctica lo que el Señor nos ha dicho. Después de escuchar la enseñanza y de ver la pesca, es el momento de actuar en el contexto en donde estamos. Allí en tu ambiente de oración, pídele al Señor que te ilumine con su Espíritu Santo para que puedas obrar según su voluntad. No olvidemos ni dejemos de lado la invitación que hacemos desde este subsidio de la Lección Divina. Asistir a nuestro templo, a nuestra comunidad parroquial, celebrar los sacramentos. No dejemos de hacer oración diaria con la palabra del Señor. Recordemos que ella es bálsamo y alimento para nuestro ser. También es bueno hacer nuestra experiencia de compartir, bien sea económicamente en el templo, materialmente a nuestro hermano necesitado, quizás espiritualmente, perdonando, consolando, ayudando, enseñando. Hay tantas formas de ayudar, no dejemos de hacerlo. Y lo más importante, comparte este video para que la palabra del Señor llegue a más personas. Suscríbete a este canal para recordar que la palabra se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Nos encomendamos a la protección de la Virgen María para que ella, como buena madre, nos ayude en esta tarea de ser pescadores de hombres vivos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, a ti por estar presente en este video. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga a todos en nuestras actividades.